Bienvenidos a Desde las Cámaras. Estamos aquí transmitiendo desde el Senado de la República en el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a ver lo que ocurrió en el Congreso a raíz de lo que ha sido esta tragedia que ha sacudido Oaxaca, Chiapas y Tabasco después de este temblor de 8.2 grados? Allí, en el recinto legislativo, se guardó un minuto de silencio. Veamos. En el Senado de la República se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el sismo del pasado jueves 7 de septiembre y también por las víctimas de los huracanes. Se enviaron condolencias a las familias de los fallecidos y la solidaridad total hacia los afectados. Además, los senadores hicieron un llamado al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas para que en completa coordinación interinstitucional realicen las obras de auxilio y protección a la población que ha sido afectada. Derivado de esta tragedia, la sociedad civil, legisladores y varios personajes han alzado la voz para exigir que el 20% de lo asignado a los partidos políticos se dé para reconstruir Chiapas y Oaxaca. Así es, Adriana, la verdad es que es un clamor el hecho de que este dinero que reciben los partidos políticos de los impuestos de los mexicanos se ocupe en a otros destinos, que se ocupe para otras cosas. Y en este caso, qué mejor que el 20% o más del dinero que reciben los partidos políticos llegue a las manos de quien realmente lo necesita para la reconstrucción de Chiapas, Tabasco, para ayudar a estas miles y miles de personas que en este momento se encuentran damnificadas, no tienen nada, perdieron todo, Adriana. Así es, Néstor. Exigimos que se haga realidad este reclamo y se asigne este dinero de los partidos para la reconstrucción, ya que estamos viviendo épocas de crisis. En menos del tiempo que durará esta nota, 2.3 millones de mexicanos perdieron todo su patrimonio. Se quedaron sin nada, en la calle, aislados, alejados de todo, en especial de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral, que apenas hace unos días solicitaron un presupuesto de 32,000 millones de pesos para gastar en sus campañas y en la operación electoral del próximo año. La cifra suena insultante, sobre todo cuando tan solo en 2 estados hay 80,000 viviendas dañadas, 1,304 escuelas inservibles y 800,000 mexicanos viviendo en albergues. El llamado a la reflexión surgió esta vez en las llamadas redes sociales. Ahí comenzó a circular una propuesta para que los partidos destinen el 20% de su presupuesto a la reconstrucción de las zonas afectadas. De inmediato los ciudadanos apoyaron la iniciativa. Sí, exactamente, son los que deberían, ¿no?, de poner. La gente del INE también. Exactamente. El año que entra van a estar ahí tocando las puertas, pero por ahorita nada. El sector empresarial también llamó a la sensibilidad de los políticos. Es una obligación moral, por supuesto. Hasta como para mostrarse un partido humano, un partido comprometido con la sociedad. ¿Cómo puede alguien hablar de buscar el beneficio de la sociedad y no participar activamente en un momento de una tragedia social? Y es que durante cada día del próximo año, el INE y los partidos políticos gastarán algo así como 87 millones de pesos. Sí, 87 millones de pesos diarios, lo que equivaldría a construir 174 casas con un valor de $500,000 de pesos cada una, cada día. Nosotros estamos revisando ahora, concretamente sería contribuir haciendo algún depósito. No hemos hablado de cantidades, pero sí vamos a hacer algún depósito para apoyar a nuestros compañeros cuyas casas están fracturadas. El Instituto Nacional Electoral debe ser solidario. El IFE siempre lo ha sido ante desastres comparables y seguramente desde la Administración Central se hará una propuesta para que todos aportemos. Los políticos por su parte advirtieron que la ley no permite hacer este tipo de donaciones, pero sí dejaron abierta la rendija de la posibilidad. No basta con que lo digan los partidos políticos, pero es perfectamente posible si hay un acuerdo entre partidos políticos, INE, Secretaría de Hacienda
e incluso, de ser necesario, el Congreso. Es excesivo el dinero que tienen los partidos políticos y hoy que el país tiene una emergencia donde hay muchos de nuestros compatriotas que han perdido absolutamente todo, su familia, su casa, su hogar, me parece que es muy pertinente la propuesta. La necesidad apremia y la propuesta ciudadana es muy clara. Ellos, partidos y autoridades electorales, tienen la última palabra. Y aquí en el Senado se realizó un foro acerca de lo que es la necesidad de la conservación de los ecosistemas marinos. Y le puedo decir que, sin duda, en este foro organizado por la senadora Ninfa Salinas, se habló acerca de la necesaria sustentabilidad que deben tener todas las actividades económicas y humanas que impactan a los mares de México y el mundo. Veamos. La furia de la naturaleza, el cambio climático y sus implicaciones en los ecosistemas fueron analizados en el Senado de la República. La senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, alzó la voz para alertar sobre los riesgos que corren los ecosistemas marinos en el país, vitales para la vida humana. Esto en el foro titulado La conservación de los ecosistemas marinos en México. De acuerdo al Foro Económico Mundial, se desechan anualmente casi 500 millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo, por lo que, pues sin duda de continuar así, en el 2050 pues habría más plástico que peces en el mar. Entre los principales problemas a los cuales se enfrentan los océanos y los mares, pues sin duda es la sobreexplotación de los recursos, y el otro pues es el exceso de contaminación, de desechos que se vierten todo el tiempo en ellos. La senadora Salinas reconoció que el gobierno mexicano ha implementado acciones importantes para la conservación de los ecosistemas marinos, especialmente respecto a la preservación y protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas como la vaquita marina, la ballena azul, la ballena jorobada, así como tortugas y corales, entre otros. Sigue haciendo falta fortalecer una visión sustentable de largo plazo en torno a la conservación de océanos y mares. Esta visión me parece que es importante que considere sin duda la relación de explotación de los recursos marinos y su capacidad de renovación. A través de estudios poblacionales y de las distintas especies, de planeación y de ordenamiento. Lo importante, a final de cuentas, dijo la senadora Ninfa Salinas, es consolidar una ruta clara de desarrollo sustentable de nuestros mares y océanos, como un elemento fundamental en el impulso al crecimiento verde, al crecimiento incluyente y a la construcción de una nación más próspera. Hemos comentado en programas anteriores sobre la relevancia de la moneda de plata como moneda de uso corriente. Vamos a ver el siguiente foro que se organizó en la Cámara de Diputados. El grupo de legisladores a favor del ahorro popular alzaron la voz para decir que ya es momento de darle a los mexicanos una verdadera herramienta de ahorro seguro y confiable. Por eso, en el foro El ahorro de los mexicanos, en la Cámara de Diputados, se analizó la propuesta de que la onza plata Libertad se convierta en una moneda de uso común. Somos unos convencidos de que no hay opción. No hay opción. El ahorro de los mexicanos, la esperanza está en la plata. Y el ahorro de los mexicanos bien vale la pena cualquier esfuerzo. De ahí la importancia de este foro. Aquí, expertos explicaron las ventajas de esta propuesta. Cuando hay entornos de inflación o tasas reales muy relativamente bajas o negativas, sirve de una cobertura. Si los grandes inversionistas tienen este mecanismo, ¿por qué negarle el acceso a un instrumento basado en plata para que también la población y los hogares puedan cubrirse contra bajas tasas de interés, incluso negativos, por repuntes inflacionarios? ¿Por qué? Y los legisladores se comprometieron a presentar una iniciativa nacionalista y de carácter social para hacer de esto una realidad. Introducir las monedas de plata a la circulación logra también el efecto de contener la inflación sin perjudicar la producción, ya que el capital ahorrado en onzas sale de circulación monetaria. Lo que quedó claro en este foro es que esta propuesta cada vez obtiene el apoyo de más legisladores, por lo que en breve se convertirá en iniciativa legislativa para ser discutida en el actual periodo de sesiones.
¿Qué le parece si ahora vamos con mi compañero Víctor Sánchez Baños, quien entrevistó al senador Raúl Pozos? Para la vida de las telecomunicaciones es fundamental conocer quiénes son los que van a ocupar los puestos claves dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de esto va a platicar con nosotros el senador Raúl Pozos. Ante la falta de presidencias en la Comisión de Comunicaciones y de Estudios Legislativos, nosotros, en el caso personal de tu servidor, como secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del grupo mayoritario, tengo oportunidad y tengo posibilidad de convocar, como lo hice en días pasados, a iniciar el procedimiento en Comisiones Unidas de Radio y Televisión. No tiene presidente, pero yo tengo atribuciones como secretario para convocar, como lo hice, a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y de Estudios Legislativos para que iniciemos el procedimiento. Finalmente, se han establecido las rutas, los pasos que vamos a seguir para que formalmente procedamos al tema de las designaciones del nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Debo decir que no hay conflicto. Hay un tema que no ha permitido que se nombre presidente, pero sin embargo me parece que hay en los grupos parlamentarios una decisión de responsablemente nombrar al nuevo presidente pronto, muy pronto. Yo no tengo duda, la próxima semana recibiremos formalmente la información de quienes aspiran y con esa información nosotros los estaríamos convocando a que el miércoles 20, probablemente por la tarde, ya que haya concluido el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los invitemos a que compartan con nosotros su visión y su misión como presidentes posibles del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es importante también ver de que en estos momentos la Comisión de Telecomunicaciones en el Senado de la República se encuentra sin un presidente. Por ello es que el secretario, en este caso el senador Raúl Pozos, tiene la facultad para reunir a todos los aspirantes a ser titulares del IFT para evaluarlos e incluso llevar un dictamen que se presentará ante el Pleno. Estamos a muy poco tiempo de que se defina. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Se entregó finalmente el presupuesto económico para el 2018, que incluye también el presupuesto, la ley de ingresos y los criterios de política económica. Iremos revisando algunos de los aspectos. Está por definirse el día de la comparecencia, probablemente la próxima semana, del secretario de Hacienda en ambas cámaras. Tendrá que ir primero a la Cámara de Diputados y luego a la de Senadores para explicar el contenido de la propuesta. Tiene dos elementos interesantes el presupuesto. El primero es que en todo el programa de gasto social, al que se destina aproximadamente el 50% del gasto corriente, o del gasto que no es deuda, del gasto que no es intereses ni pensiones, y que también incorpora una muy buena parte de los ramos administrativos donde se tiene que hacer copartícipe al Estado o al municipio. Se está incorporando un elemento interesante. Durante los últimos 3 años el Coneval ha hecho una evaluación muy clara de cuáles son los programas sociales que efectivamente han incidido en la reducción de la pobreza en México. Y presentó la semana antepasada este conjunto de programas, se los entregó a Hacienda en mayo, pero ya los hizo públicos la semana pasada, y con esto se armó el presupuesto. Hoy tiene un blindaje electoral, son 12 millones de personas los que están inscritos en estos programas, y al final de cuentas, pues no se van a suspender durante el 2018 en periodo electoral. Se sabe exactamente cuáles son los objetivos que tiene cada uno de los programas y cómo se tiene que reducir. Y finalmente la ley contempla una modificación importante que para la siguiente administración será decisiva. El gasto social no puede volverse a aplicar para financiar fiestas de 15 años ni bautizos, aunque lo pida un Estado. Y esto ya se eliminó y además se está incorporando la obligación en ley de que para toda la definición del gasto público en materia social se consideren los objetivos firmados y suscritos por México ante Naciones Unidas como objetivos del milenio en materia de desarrollo social y de sostenibilidad social. Esto es un verdadero cambio, porque aunque llegue quien llegue a la presidencia de la República,
estando en ley y en estas condiciones, tendrá primero que ponderar el objetivo de educación y de calidad educativa, o el objetivo de precios, porque también es un objetivo de milenio, o el objetivo de reducción de muertes al nacer de los niños en México, o de las muertes materno-infantiles, antes que pensar en cambiar lo que se le pegue la gana. Me parece interesante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y tenemos que ir a un corte, pero no se vaya, porque en unos momentos más estará con nosotros la senadora Ana Lilia Herrera. Ella es la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política aquí en el Senado, priista, mexiquense. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Adriana. No se vaya. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y se encuentra con nosotras aquí en el Senado de la República la senadora Ana Lilia Herrera, quien es presidenta de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy bien, gracias, muy bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo Grandes estás? retos, un orgullo que sea una mujer quien presida la Junta de Coordinación Política. Un año complicado, es un año electoral, un año en el que cambiaron los senadores, las fracciones parlamentarias, un PAN dividido, un PRD diluido, un PRI unido en un año electoral. Y faltan muchas iniciativas, nombramientos. Platícanos cuál es tu primera meta para lograr en esta Junta de Coordinación Política. A ver, y con el interés superior de México, porque puede pasar todo, pero nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir con la sociedad mexicana de la que también somos parte. Bueno, pues mira, ha habido por fortuna hasta ahora gran comunicación. Hay un diálogo permanente, respetuoso entre los diferentes integrantes de la Junta, que son los coordinadores de los grupos parlamentarios. Efectivamente, hay una dinámica distinta de integración, ¿no? El PRD inició, por ejemplo, la legislatura pasada con 22, ¿no? Hoy es otro el escenario, el PT tiene más integrantes, en fin. Lo importante es privilegiar acuerdos. Hay temas como nombramientos que hasta ahora han salido. El día de ayer prácticamente hubo más de una decena de embajadores, por ejemplo. Tenemos en puerta también la reasignación de comisiones. El acuerdo que tomamos la pasada reunión de la Junta de Coordinación Política fue que haríamos un análisis profundo. Los que cambian de partido político no se llevan su comisión, les cambian también las comisiones. Así es, así es. Pasó, por ejemplo, la sesión anterior, hubo un acuerdo, una comisión que tenía un gran senador, que es mi paisano Alejandro Encinas, pues pasa ya al grupo del PT, ¿no? Y bueno, pues hubo un reconocimiento explícito de todos los senadores al trabajo, al profesionalismo de Alejandro, pero bueno, es un tema del grupo parlamentario. A ver, ¿no? senadora, para que entienda nuestro auditorio, lo decías cuando estábamos en el corte, es un Senado distinto y entonces, ¿cómo se tienen que poner de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que tengan que ajustarse y cuáles son los criterios que ocupan para poder ir haciendo pues esta nueva conformación a partir de los cambios que hubo en los distintos partidos políticos por cómo se ha ido moviendo la política, no solo aquí sin duda, sino es el reflejo de todo el país? Mira, el trabajo, bueno, para que lo entiendan efectivamente, tienes toda la razón quienes nos escuchan, el trabajo legislativo se aglutina en distintas comisiones temáticas, comisiones formales o especiales. Bueno, para que este trabajo pueda ser dinámico, pueda dar resultados a la sociedad, cada grupo parlamentario asigna a sus senadores en función de su interés, de su petición, en fin. Lo ideal, por supuesto, es que cada que vas a una comisión, pues seas una persona que sepa del tema, que tenga, desde luego, conocimiento de lo que ahí se va a abordar. Entonces, ese es el tema que está ahí pendiente. Estamos haciendo un análisis profundo. Lo hace cada grupo parlamentario, también hay que decirlo. Y bueno, llegan las propuestas. Tenemos, por ejemplo, en puerta también la agenda legislativa de este periodo de sesiones. Todavía ayer nos terminaron de llegar un par de agendas de grupos parlamentarios. Se hace un análisis de dónde tenemos coincidencias y, bueno, pues son los temas que se impulsan independientemente de que cada grupo tiene derecho a impulsar los temas que le interesen en particular. Aún no ha salido el fiscal anticorrupción, que es un tema que ya se dilató demasiado y debe de salir, ya que nada más queda un año para este Senado.
va a salir. Combatir la corrupción es un tema prioritario en la agenda de todos los grupos parlamentarios, eso sí te puedo adelantar, es parte de las coincidencias que tenemos, y el nombramiento del fiscal anticorrupción, por supuesto. Entonces, hay de entrada esto que está en la agenda de todos, y bueno, pues estaremos viendo cuál es el mecanismo para responder a esta exigencia muy justa de la sociedad. También tenemos el tema de TLC, por ejemplo. ¿Qué otros temas tiene así como prioritarios en este momento el Senado precisamente que incluir en esta agenda, que son, como dicen ustedes, casi de urgente y obvia resolución? Por supuesto. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, ustedes recordarán que se definió por parte del Legislativo un grupo de seguimiento. Este grupo se ha ampliado, recientemente es parte de los temas también que vimos, es un grupo plural de senadores que están acompañando, me parece también un ejercicio de apertura del Ejecutivo, porque es facultad exclusiva del Ejecutivo, pero han estado muy cerca de esta negociación también. Ya está listo ese grupo, está funcionando, se agregaron un par de senadores que no tienen... Derivado de esta renegociación pueden surgir varias leyes que se van a tener que dictaminar, como dice Néstor, de urgente y obvia resolución. Está preparado el Senado, la mesa de negociación, los demás que pertenecen a la Junta de los otros partidos, ¿están con ánimos de negociar o están como en la Cámara de Diputados, que costó mucho trabajo llegar a un acuerdo? La crisis que sufrimos los diputados de no tener una mesa directiva, porque vemos una oposición que solamente quiere poner trabas y no negociar. ¿En el Senado se replica o sí se ven ánimos de negociar? Hay un gran ánimo de conciliación, de acuerdo entre todos los integrantes de la Junta. Antes de que sigamos con los temas, digamos, legislativos, yo quiero hacer un paréntesis, porque arrancamos diciendo que después de mucho tiempo, quizá más de 20 años, una mujer se hace cargo de la Junta de Coordinación Política como su presidenta, y además que ocupa pues un cargo en los órganos de gobierno. Los dos grandes órganos de gobierno en las cámaras son la mesa directiva, que es la que conduce las asambleas, y la Junta de Coordinación Política, que como su nombre lo indica, lo que va haciendo es ir construyendo y preparando los acuerdos que se llevan a esa asamblea. ¿Qué significado en términos de género tiene que hoy sea una mujer la que preside la Jucopo? Mira, creo que es muy importante porque han sido a estas dos legislaturas para las que fuimos electos los senadores las que han impulsado la paridad en las candidaturas. Hemos legislado muchísimo en materia de igualdad de género. Yo creo que es muy relevante y es una enorme responsabilidad que hoy las mujeres estamos. Yo creo que hoy nadie tiene duda de que tenemos capacidad, de que tenemos preparación, de que aquí hay un ánimo de gran respeto siempre entre compañeros, hombres y mujeres. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, desde luego, y una gran responsabilidad. ¿Tienes una agenda de género específica que quieras impulsar tú como presidente de la Junta? Hay una agenda de género específica aquí de manera, yo te diría, sistemática y permanente desde la pasada legislatura, ¿no? Entonces, es un tema que desde luego todavía tenemos que visibilizar lo que nos quede ahí pendiente, sobre todo pues, en los temas internos del Senado. Un tema inmediato que llega a la Cámara de Diputados es el paquete económico, un paquete complicado, ha habido varios recortes, una crisis económica mundial. A nivel macro, la economía mexicana está bien, pero falta mucho por hacer. ¿Cómo ves los ánimos aquí en el Senado? ¿Cómo van a recibir una vez aprobado ese paquete económico aquí en el Senado? Bueno, tú sabes que es facultad exclusiva el presupuesto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, es facultad exclusiva también de nosotros la política exterior, y yo creo que hoy, con el dolor que están teniendo nuestros migrantes, los Dreamers, con la situación que prevalece en el país vecino del norte, creo que nosotros también estamos obligados a tener una interlocución con la Cámara de Diputados para atender y para garantizar que estos temas que tienen que ver con la relación de México y los demás países pueda ser a favor, desde luego, como siempre se ha procurado. ¿Se ha conformado algún grupo negociador con el Senado, con el Senado allá en Estados Unidos para el tema esto de los Dreamers? Están nuestros compañeros permanentemente, las 5 comisiones de Relaciones Exteriores, bueno, en este caso América del Norte y la Comisión General de Relaciones Exteriores. Ha habido un trato específico y permanente por parte de mis compañeros. Así es. ¿Qué otros temas están en la agenda? ¿Qué se nos está yendo que tú sí tienes en el radar? Bueno, de las noticias que les puedo dar para el día de hoy, por ejemplo, se recompone la Junta de Coordinación Política. El PRD nos notificó hace un par de días que nombró como su coordinador a mi paisano Luis Sánchez, otro mexiquense, que nos dará mucho gusto pues hoy, bueno, formalizarlo. Es una decisión interna de cada grupo, pero hoy se formaliza y hoy se firma el acuerdo para esta nueva integración.
está pendiente la presidencia de la Comisión de Comunicaciones. Bueno, ese es un tema. Yo creo que estamos todos en el ánimo de privilegiar el conocimiento, la capacidad de quienes sean los integrantes, y en ese sentido cada grupo parlamentario hace su análisis y su propuesta. Ese es, por ejemplo, uno de los resultados de esta reconformación. El senador Lozano deja su partido, esa posición le corresponde a Acción Nacional y tendrán que definir ellos quién será, pero sin duda en la Junta de Coordinación Política pues estarán vigilando que el perfil sea el idóneo. Por supuesto. Tiene que ser alguien que conozca el tema de comunicación. Al final es un acuerdo entre todos, así es. Pues grandes retos, pero no dejó su Ana partido Lilia. Lozano. Bueno, dejó su grupo, Si no lo corren. Grandes retos, un año complicado por las divisiones entre partidos que seguramente recae en las decisiones de la Junta de Coordinación. Ana Lilia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Néstor. Muchas gracias, senadora. Y antes de irnos, pues yo quiero decirle a ustedes que pues todo el equipo que hace posible Desde las Cámaras y todos los que trabajamos en ADN 40, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la productora de este programa, a Claudia Sánchez, por el sensible fallecimiento de su padre. De veras lamentamos mucho, le enviamos todo nuestro cariño y nuestro afecto a Claudia. Con mucho cariño, Claudia, lo sentimos mucho. Nos tenemos que ir. Los esperamos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras, donde se analiza el quehacer legislativo, lo que se hace en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Hasta luego.